Pero para comenzar, me gustaría preguntarte lo siguiente. Cuéntanos un poco eh, cómo son tus inicios. Antes de esto, quiero decir de que en Huacho existe casi un 30% de población netamente huachana, ¿no? Entre los cuales tú eres un huachano de los que están ahí. Después, todo lo demás, hemos sido una fuerza que hemos llegado por migración a Huacho y hemos desarrollado, y me incluyo yo soy nacido en Lima. Entonces yo creo de que Huacho en sangre tiene buenos valores y por eso que este espacio lo quería dedicar a entrevistarte en función a preguntarte primero, cuéntanos de tus inicios, dónde estuviste viviendo, sé que conozco, pues nos hemos conocido en el barrio de Espinal, pero cuéntanos un poco de tu familia de cuna, ¿no? Y cómo es tu incursión al Partido Aprista posteriormente. Ok, muchas gracias, Alan. De verdad, son muy pocas las veces o las oportunidades que tenemos de conversar estos temas, ¿no? Y te agradezco de verdad que hayas tomado este espacio para que me hagas esta consulta o esta pregunta. Efectivamente, yo nací en Huacho, en el famoso barrio de Espinar. Mis padres vivieron también en la zona, en la misma zona, entre Augusto Beleguía y lo que hoy es la prolongación Salaberry, que antes era esta zona, era una zona de chacras. Ahí vivieron mi padre, Baloy Zapata, y mi madre, Cayetana, Margot Bellón, que viene de la familia de Ámbar, ¿no? Ellos vienen de la parte de Ámbar, mi abuela. Entonces tenemos mucha familia en Ámbar, tenemos familia en Quipico, tenemos familia en el mismo Huacho, ¿no? Donde mi abuelo y mi abuela venían de Caballero, ¿no? Venían de la parte de Caraballo, pero que él era como un capataz de haciendas, ¿no? El Germán Zapata, y se dedicaba pues a ser pues el hombre de confianza de esas grandes haciendas, ¿no? Los hacendados de entonces. Entonces nosotros estudiamos en el colegio San Martín de Porres con el famoso director Salcedo Alegría, que seguramente muchos lo deben conocer, ¿no? Mi director también, yo también estudié en el colegio San Martín. Claro, que en esa época, pues, Salcedo, cuando no había un profesor, él suplía las horas de clases y era bastante recto, tuve la oportunidad siempre de estar oír muchas de sus clases y siempre, nunca voy a olvidar los famosos, pues, palazos que te tiraban en la mano porque te corregían de esa manera en ese entonces, pues, ¿no? Y era así como La funcionaba varilla del membrillo, ¿no? La bien varilla del membrillo. membrillo, claro, la regla también ahí. La regla. Luego estudié en el Colegio Pedro y Paulé de Huacho, ¿no? Colegio técnico, y realmente, por ejemplo, una de las cosas que yo hablo mucho de por qué la importancia del colegio técnico es porque un colegio técnico te da oficio, no solo te da conocimiento, sino te da un oficio. Tú sales de ahí sabiendo carpintería, electricidad, electrónica, automotriz, cosmetología, costura, ¿no? Que puede ser para hombre o mujer, y eso es bueno, ¿no? Es algo que en una de mis propuestas para la región en el año 2014 como candidato a la región, dijimos pues que nosotros deberíamos tener mucho más colegios técnicos que colegios solamente que se dediquen al tema de la currícula normal, porque de esa manera un joven de 14, 15, 16 años que sale a la vida puede tener un oficio, y fue mi caso, porque cuando yo terminé el colegio ya sabía carpintería, sabía más que todo el tema de torno, fresa, cepillado, y cacholeaba, ¿no? En los veranos ya estaba en los talleres, terminé el colegio y con eso nos tomábamos pues una forma de ingreso para poder seguir estudiando la pre, luego la universidad, y en la Universidad Faustino Sánchez Carrión. Pero paralelamente a ello, yo, como conversábamos mucho, el pueblo sobreviviente, yo fui un sobreviviente. Mi padre obrero, trabajaba en la Pacocha, mi madre ama de casa, y siempre pues los soles faltaban, entonces mi madre era muy buena haciendo tamales, y hacían tamales y vendíamos tamales, ¿no? Todos los fines de semana, incluso yo mismo me iba pues a la Pacocha, que ahora tenemos un centro comercial ahí, y normalmente los sábados llegaban todos los camiones a descargar petróleo, soda, cáustica y todo, llegaban 20, 30, 40 camiones, y ahí estábamos pues vendiendo, y hacíamos pues una vez llevábamos el pan, le llevábamos el tamal y la gente ahí comía. Entonces, mi padre fue un gran amigo de Carlos Mesa de Velasco, ¿no? Ellos se criaron del barrio, también Carlos Mesa también fue del barrio de Pinar, de Augusto Beleguía, y mi padre creció con él, ¿no? Eran hermanos de muy pequeños, y él fue mi padrino de bautizo. Entonces,
de muy niño siempre estuve cerca de la casa de Carlos Mesa porque él vivía realmente en Tupac Amaru. O sea, de Pinar a Tupac Amaru no había ni 200 metros. Entonces, de muy pequeño yo paraba mucho en la casa con él y ahí fue donde nace mi primo. El viejo era priista, ya había sido regidor, cuando yo me acuerdo mucho, en el 86 fue, en el 86, 89 fue alcalde de la última provincia de Chancay, y fue el alcalde de la última, fue el último alcalde de la provincia de Chancay y el primer alcalde de la provincia de Huaura, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tenía ya 12 años, más o menos, desde el 76, al 86 tenía 10, ¿no? Y andaba con el viejo, ¿no? Era como su llavero, ¿no? Andaba por todos lados con el viejo y siempre lo acompañaba en todas sus reuniones, y ahí fue que cuando había campaña ya Tú estábamos eres el pintando. menor de este grupo, ¿no? Del grupo de Carlos Mesa, tú eres el menor de toda Sí, esa generación. exacto. Así es, así yo soy uno de los últimos, digamos, de las promociones que él ha tenido, ¿no? Entonces, ya cuando venía la campaña ya estábamos pintando, acompañaba al chofer para llevar la camioneta, estábamos haciendo una pinta, repartiendo volantes, haciendo cualquier cosa. En campaña hay un montón de cosas que hacer, ¿no? De 10 años, 11 años, ya estábamos metidos en el tema. Y ahí es donde comienzo pues ya a participar en las reuniones, comencé a leer un poco del antiimperialismo y el APRA, y comenzamos pues a nacernos esta vena aprista, desde entonces viene hasta hoy. Pasé por la universidad, pasamos la Universidad José Faustino en mi época, fue difícil, porque estábamos en pleno golpe dictatorial de Fujimori, y la José Faustino teníamos acantonados al ejército, estaba metido en la universidad, y cualquier propaganda política, reunión que hacíamos, nos caían encima y nos metían palo, y eso, mi compañero Pardo Ayulo se acuerda perfectamente, porque él estaba ahí también. Y una vez cuando hicimos un paro de la universidad, porque justamente teníamos estos temas de corrupción que se estaban dando en esos momentos, de la intervención universitaria y todo eso, la ley universitaria, nos levantaron a todos pues en peso, ¿no? Incluso yo he estado en calabozo varias veces en la misma universidad, en el calabozo de los militares ahí mismo adentro, ¿no? Y cuando queríamos incursionar en temas políticos no podíamos decir que éramos APRA. O sea, mira que desde entonces, ¿no? O sea, el que hoy me digan aprista no es nada nuevo, porque en esa época nos calificaban también mal los militares, ¿no? Nos calificaban, nos metían palo, nos metían agua helada, y incursionamos en la vida universitaria con fachada, ya no comenzamos a utilizar fachadas para poder, grupo de fachada para poder estar en el consejo universitario, en alguna actividad política dentro de la universidad. Y la necesidad de sobrevivir en esos tiempos en la universidad te obligaba a que los grupos, para que puedan sobrevivir, sobre todo grupos ideológicos como el Partido Aprista, necesitaban hacer trances innecesarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no podrían llegar al poder. En ese momento la corrupción instalada en la universidad. Sí, Y, claro. y tú nadando contra la corriente, no había forma de cómo gestionar un cambio o organizar, llegar al poder en función a pedir los derechos universitarios que tanto se ha luchado, ¿no? Que el Partido Aprista ha sido bandera de lucha en las universidades. Así es, así es. Y la universidad la hice entre el 93 hasta el 2000, imagínate, era toda la época fujimorista, ¿no? Claro. Para mala o buena suerte mía, pasó así, y eso, eso lejos de que yo, digamos, deje de ser aprista, acrecentó mi ideología, mi convencimiento del aprismo, ¿no? Y luego, ya en el año 2003, 2004, estuvimos en las escuelas de liderazgo, luego en el Instituto de Gobierno, hicimos una maestría, primero estuvimos en el Instituto de Gobierno, Líderes para la Transformación, donde incursionamos con un proyecto de ladrillos ecológicos, perdón, y ganamos en ese entonces, los que estuvimos en ese tiempo, había en todo el Perú se daban estos concursos de estos proyectos, porque se hacía con la CAF, y nuestro proyecto ganó, sacamos nosotros el primer puesto a nivel nacional. Eso fue uno de los primeros temas importantes o logros importantes que pudimos nosotros tener en el aspecto político, social. Luego me quedé en la misma Instituto de Gobierno, hicimos un diplomado, luego maestría en gestión pública,
y en paralelo ya en el 2005 empecé un emprendimiento con mi empresa, con la consultora Consulsar, que la tengo hasta ahora, y comenzamos, nos incursionamos ya en el 2003, había hecho una maestría en la San Marco, e incursionamos en lo que es el tema de la implementación de los sistemas de gestión ISO 9001, 14001, bueno, en ese entonces no había 45, sino OSA 18001, y todos los ISO, que en ese tiempo era algo nuevo, también que necesitaba entrar, y nosotros también fuimos líderes en ese entonces de todos estos temas, tanto así que hoy, lo digo con orgullo, ya tenemos 20 años implementando un sistema de gestión, y el cual pasé, pues, como y a esto conversaba siempre con Renzo, y Renzo me conoce muy bien ahí, dice, no, pasé de ser del pueblo sobreviviente, de vender tamales, de ser taxista, porque fuimos taxista, tamalero, pasamos a ser luego, a tener mi primer emprendimiento, mi segundo emprendimiento, y lograr ser empresario Consulsar. Entonces, nosotros conocemos de primera mano, Alan, lo que es esto, porque hemos sufrido, la SUNAT nos ha caído, nos ha cerrado, no nos dejaban trabajar, cuando era taxista pues nos correteaban la policía, o sea, conoces el mundo, no por lo que nos cuentan, ¿no? Sino porque hemos vivido, porque hemos sido parte. Tú conoces bien de cerca justamente ese muro que se llama Estado, ¿no? El freno que te hace el Estado para poder... Sí, y el Estado más bien, al Estado yo aprendí más bien a mirarlo con miedo, con temor, porque más bien en vez de que, porque el Estado era un monstruo que te mete la mano en cualquier momento. Me ha pasado con la empresa Consulsar, a veces yo llegaba a fin de mes, había que pagar al personal, había que pagar, y tributábamos más de 10.000, 15.000 soles mensuales pagando EGB, pagando de salud, pagando todo lo que hay que pagar, y a veces cuando no lo hacíamos el Estado te cerraba la cuenta, te metía las manos, se sacaba la plata y te dejaba sin un sol. Así, porque no es tan solo de hablar de formalizar empresas, sino que detrás de esta empresa hay economía, hay finanzas, hay sujetos de crédito. Entonces, el hablar simplemente de formalizar una empresa para que después todo lo demás se caiga encima de la empresa. No, mira, yo la verdad, Alan, yo a veces, cuando mucha gente decir, hay que formalizar las empresas, y comienzan diciendo, hay que registrarlas, hay que identificarlas, que saquen su licencia en funcionamiento. Señores, están hablando piedras. Están hablando piedras, no saben de lo que significa formalizar. La formalización puede ser del micro, el pequeño, el mediano, el grande, porque es dinámico. Tú, por ejemplo, eres una gran empresa y de repente tú tienes que hacer un proyecto y sacas un estudio de impacto ambiental y estás operando sin tener el estudio de impacto ambiental, ya eres informal. Es simple. No, y es que el Estado, aparte de ver el contexto de la empresa propiamente formalizada, también tiene que ver y velar por el cuidado del mercado, donde esa empresa se va a desarrollar. Cuando en el mercado hay grandes monstruos, grandes titanes, donde vienen inversiones privadas, ¿no?, que son desleales a la competencia con la pequeña y mediana empresa, entonces, ¿qué formalizas una empresa que a la final le va a ser destruida por estos grandes monstruos que vienen? Te cuento. Tú facturas, me ha pasado también, facturas a una empresa grande, creas el servicio, ¿no? Te paga 60 días, no te paga el IGB, pero tú tienes que pagar el IGB a fin de mes. Y si tú no pagas el IGB a fin de mes, la SUNAT viene, te congela la cuenta, la mano la plata, y te dejas sin plata para pagar tu personal, sin capital de trabajo, sin capital de inversión. ¿Y cómo funciona? O sea, lejos de que te ayude, el Estado lo que te hace es quebrarte. Entonces tú, lo que te queda es ser informal, o sea, tú eres formal, informal, así de manera muy dinámica. Cuando tienes para pagar, eres formal, cuando no tienes, eres informal, y vas haciendo esto. Por lo tanto, señores, a los que hablan de la informalidad, ¿no? Y por eso Hernando de Soto no sabe absolutamente nada, se lo digo así, el señor Hernando de Soto no sabe lo que es el tema de informalidad, absolutamente para nada. Él piensa que la informalidad son esos cholitos que llegaron, y que no tienen una licencia de funcionamiento, entonces informal. No, está totalmente equivocado, ¿no? La informalidad es toda una cultura, pues, ¿no? Es toda una cultura que ha tomado un cuerpo sólido, físico de la sociedad. No es en sí solamente un instrumento, es toda una estructura ideológica, cultural que viene detrás de ello, que viene, pues, como ustedes decían en la conversación anterior, desde décadas atrás, ¿no? Ya Luis Balcácer hablaba de la migración, ¿no? Viene con la gran migración de los años 70, ¿no? Pero desde 1924 ya Luis Balcácer hablaba de la migración, ¿no? Y poco a poco se ha ido asentando y ya la cultura se fue empezando. Claro, el crack del 29 forma las primeras grandes informales, porque la gente se quedó, las grandes empresas
que tenía su base energética en el petróleo, y el petróleo que pasó a costar 20 o 40 veces, de medio centavo de dólar para pasar a $40, quebró las empresas. Y muchas que sobrevivieron o quedaron tambaleando ya fueron informales, ¿no? Y la gente que se quedó sin empleo, la gran cantidad de gente que se quedó en empleo en esa época, ¿qué cosa hizo? Pasó a ser al lado informal, ¿no? Claro. Por lo tanto, en la ecuación econométrica de la economía, si queremos tomar el tema informal, es una variable más dentro de esta ecuación econométrica, que no la hemos considerado, que no la hemos integrado, que no hemos sabido interpretarlo, conocerlo y resolverlo. Es por eso que muy bien lo dice Garrido Leca, esta es la nueva normalidad. Y yo acuño a eso, yo acuño el tema de la nueva normalidad, que el informal, más bien no somos nosotros los que venimos del pueblo sobreviviente y del pueblo emprendedor. Más bien el informal es el Estado. El Estado es el informal que más bien que te persigue, que te cierra, que te mete la mano a la billetera, te mete la mano a la cuenta, que hace contigo lo que quiere y encima te exige que pague los impuestos y el resto es su problema. O sea, y ha llegado hasta el punto de la ilegalidad, ¿no? Es ilegal el Estado, por ejemplo, ¿en qué? Cuando tú contratas a agentes municipales para que roben mercadería. Eso es ilegal, eso es inconstitucional. Pero el Estado se ha constituido en una estructura totalmente ajena a lo que es el campo jurídico, ya que es la Constitución propia, ¿no? Entonces, realmente el Estado está actuando de forma muy informal ya ante la realidad que lo ha superado. Así es. Y tú, César, estás enfocando este tema con bastante interés y sobre todo con bastante conocimiento. Lo veo que lo desenvuelves porque lo conoces desde muy pequeño, porque llegaste a interpretar esa realidad de tu colegio, ¿no? Cuando tú dices de que observabas de que el colegio industrial te permitía salir de ahí ya con profesión. Y esa profesión traducirla a vocación, porque comenzaste a trabajar en ella de acuerdo a la vivencia que hayas tenido pues desde muy pequeño. Y efectivamente, pues tú sabes que yo he tenido a veces algunas contradichos contra Carlos Mesa, ¿no? Es más, en algunas veces nos encontramos en una entrevista radial, pero ese es propio del aprismo, ¿no? Ese es propio del aprismo, de cual no siempre nos compartimos, o sea, somos compañeros, compartimos el mismo pan, pero no necesariamente pues le echamos todos la misma mantequilla, ¿no? Cada uno la va endulzando de acuerdo o la va mezclando de acuerdo a su saber. Pero no hay que quitar el mérito que Carlos Mesa, bueno, primero, que era un formador de cuadros, segundo, de que hizo gestión pública correcta, adecuada, tercero, de que aportó ideas al partido, y todo lo demás era simplemente asuntos domésticos, del cual pues eran temas de debate, de discusiones. Tú sabrás que yo vengo pues por el otro lado del compañero Félix Paredes, lo sabemos bien todos, ¿no? Que también tuvo la misma formación, nunca fue gestor público, pero a las finales creo que nos encontramos en esta historia con dos grandes titanes, ¿no? Sí, claro. De todos, grandes hablar de la Primo en Huacho es hablar de Paredes y de Mesa, ¿no? De Carlos Mesa y el compañero Paredes, ¿no? Zamudio Paredes, ¿no? Yo creo que quien no es aprista o no conoce la historia de la Primo de Huacho, tendríamos que hablar de ellos dos, ¿no? Y a veces, muy pocas veces lo mencionamos, y yo creo que hay cierto egoísmo en ese sentido. Claro. Ya habrá un momento de hacerle un homenaje a Félix Paredes, al igual que a Carlos Mesa. Bueno, César, y entonces, desarrollando el tema, me cuentas de que participaste en el partido gracias a que Carlos Mesa supo absorber tus iniciativas, tus inquietudes políticas, y después viene este gran fenómeno que ya se transforma en toda persona cuando está metida en política ideológica, ¿no? De querer aspirar al poder, porque un partido político sin que no aspira al poder no es nada, simplemente... O si tú haces política si tú haces política y tú tienes ideas, tienes buenas intenciones, eres de buen corazón y ves que hay sufrimiento, que hay marginación, que hay injusticia, es natural, Alan, querer acceder al poder, es el siguiente paso, diría yo. Claro, porque el partido político es un instrumento para la posición del poder, para llevar a cabo las ideas del cual has venido desarrollando dentro de la institución partidaria. Y bueno, te he visto con yo creo que la sociedad de Huacho ya te conoce con esa aspiración, ¿no? De querer tomar el poder, pero yo sé que no estás solo, ¿no? Que trabajas en función a todo un ideario, a toda una organización, que en algún momento quizás por coyunturas políticas te has visto pues haciendo otro tipo de acciones,
pero a las finales estás aquí y entonces quiero que le comentes a la gente un poco eso, ¿no? El por qué tu necesidad, ¿no? ¿Por qué la necesidad para el partido, para la gente, para el pueblo, de que un César Zapata se encuentre en el campo político y tenga estas aspiraciones de llegar al poder? Primero, con esta pregunta quiero después partir a otra. Por favor, si me puede dar una... Mira, en los años que te comentaba, de lo que yo he vivido y he visto en Huacho, ¿qué cosa observo? ¿Qué cosa he observado? ¿No? Como huachano, que yo he vivido hasta los 24 años en Huacho, luego ya me vine a Lima por temas laborales, por crecimiento, pero nunca dejé de regresar a Huacho. Yo regreso todo el tiempo, es más, tanto así que mi DNI sigue siendo de Huacho con mi dirección de Huacho y con mi dirección de mi casa, como si yo siguiera viviendo en Huacho. Y toda la semana yo viajo a Huacho, excepto en la pandemia que lo he dejado de hacer, pero ahora ya lo estoy haciendo nuevamente, no lo hizo para ello. Sin embargo, ¿qué cosa observé durante mucho tiempo? Observé un Huacho que se letargó, que no avanzó, vinieron migraciones también, porque los huachanos, como tú bien dices, hoy es el 30%, y tú, por ejemplo, si ves en Huaura, hay mucha gente que ha venido de la parte de la sierra de Huaura, de Ollón, de Cajatambo, tenemos cajatambinos, tenemos guarochiranos, tenemos gente de todas las partes, incluso gente del norte, gente del sur, gente de la selva, y Huacho ha crecido, ¿no? Hoy es enorme. Sin embargo, esto no ha ido de la mano con el desarrollo de infraestructura, en el campo laboral, no ha crecido de manera hermanada con las demás provincias, los demás distritos. No veo un proyecto de desarrollo integral urbanístico que nos permita decir, oye, estamos yendo al siglo XXI, estamos yendo al siglo XXII, o estamos ya a puerta de un bicentenario, pero ¿qué pasó con Huacho? Realmente, en la historia, si nosotros la vemos, Huacho hace 100 años era una caletita de pescadores y sigue siendo casi lo mismo, ¿no? O sea, no hemos evolucionado, por un lado. Y por otro lado, yo que veo, que todo el tiempo que voy y vengo de Huacho a Lima, que viajo por todas partes, me gusta ir al sur, me gusta ir a Ollón, a Yauyos, paisajes espectaculares, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos agua, tenemos lagunas, tenemos ríos, tenemos terreno, tenemos mar. Entonces, somos ricos, pero claro, ricos de recursos naturales. Entonces, no hay una política pública con respecto al tema del agro. No existe una política pública con respecto a la acuicultura, que yo trabajé mucho siendo director regional, a pesar que me pusieron todas las zancadillas habidas y por haber en ese entonces, pero logramos capacitar a más de 2.000 acuicultores y crear 5 centros productivos en la región Lima. Veo que tenemos la pesca artesanal, el pescador el pescador en el Perú, en general, sigue siendo ese cazador, recolector, pescador, ¿no? El que va, está durmiendo y cuando tiene hambre va, tira su esto y jala para comer, ¿no? Cuando ya el pescador artesanal tiene que evolucionar y convertirse en aquel que críe su propio pescado, su propio pez, y eso se llama maricultura. O sea, podemos desarrollar la industria de la maricultura. En el tema agrícola, nuestra campiña de Huacho ya prácticamente ya no tenemos, pero aún todavía existen muchos terrenos que tenemos que con irrigación, que con agua, podemos hacer grandes proyectos agrícolas, o cadenas productivas. ¿Qué cosas más vemos? Vemos que el turismo en toda la parte altoandina que tenemos en Ollón, acá nomás, que tenemos la Río Ollón está arriba de Huaura, que tenemos Cajatambo, que tenemos Yauyos, que tenemos, es enorme nuestra riqueza en el tema turismo, el turismo vivencial, pero lamentablemente desde que empieza coincidentemente, comienza la regionalización en el año 2002, no se ha avanzado, o se ha avanzado muy poco este año. Entonces, una de mis grandes gestas, o una de mis grandes pasiones de por qué actúo como actuamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué queremos proyectos, es porque estoy convencido que la región Lima Provincias, o nuestra provincia de Huaura, o las 9 provincias que tenemos aquí en nuestra región, podemos tranquilamente convertirlo en un gran motor de desarrollo y crecimiento y generación de más de 1 millón hablemos de 100.000 puestos de trabajo para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.
¿Por qué? Porque estamos rodeando, la Lima provincia rodea a Lima metropolitana o digamos al departamento, a la provincia de Lima, y Lima con 10 millones de habitantes es el gran consumidor de alimentos, de acuicultura, de todo esto. Del Gran Lima pueden salir a hacer su vida, su turismo paisajístico en esta zona. O sea, tenemos el mercado, Alan. Aparte de eso, ¿qué más? Si queremos proyectarnos a un tema de la macro región, nosotros tenemos costa, sierra y selva. O sea, estamos hablando de que arriba está Pasco, y luego está Ucayali, y luego viene Brasil, y nosotros podemos tener acá grandes megapuertos que nos podemos conectar con China, ¿no? Con la India, con la China, y podemos ser un gran hub para desarrollo, un polo de desarrollo para el Perú. Entonces, Huacho y la región Lima en un polo, en un centro geopolítico y a la vez geoeconómico, que nos va a permitir un desarrollo trascendental para el futuro del país y de nuestra región. Entonces, esa visión de futuro que yo tengo claro, Alan, que tenemos claro en el grupo que estamos nosotros buscando, y que estás ahora tú incluido también, es esta visión es la que tenemos que echarla a andar. Y hasta el día de hoy, nuestras autoridades, lamentablemente que entran, solo se dedican al tema del día a día, el tema del cada día, a la vida casera, ¿no? Del solucionar el problema del transporte, que la huelga de motoristas, que ni siquiera hay un tema de ordenamiento, no hay un plan nacional de desarrollo, un plan distrital de desarrollo, un plan provincial, menos un plan regional, ¿no? Se ve la política o se ve al Estado o el tema público tanto a nivel distrital, provincial y regional como puesto de trabajo para que el presidente o el gobernador o el alcalde de turno lleve a todos sus amigos, sus familias, sus allegados para que darle un puesto de trabajo. Y esa no es para nada la visión de la que nosotros venimos hablando. Muy por el contrario. De eso deben ser los grandes centros de inversión, ¿no? Con el erario público, ¿no? Con el gasto público, podemos convertirlo en un gran capital para desarrollar todo esto que te estoy mencionando, los grandes ejes económicos transversales que incluso tenemos para generar empleo y para dar de comer primero a Lima, después al Perú y, ¿por qué no, también al mundo? Entonces, esa es mi visión y es por eso el gran motor que me impulsa a hacer política. Claro, yo me voy a poner en el pensamiento de la izquierda caviar, ¿ya? Y te voy a decir, si yo te escuchara, yo fuese de la izquierda caviar, lo primero que diría, no, este es un aprista palabreador, ¿no? Esa es la típica, ¿no? Pero no, hay un fundamento, ¿no? Hay un fundamento, hay una razón. Tienes conocimiento de la realidad, te lo voy a decir yo, Alan Navas, ¿no? Como miembro del partido aprista, te digo, tienes un conocimiento de la realidad y un análisis. Yo necesito que tú me digas ahora y que le digas a la población qué conocimiento de gestión pública conoces. Quiero saber tus estudios, porque la gente puede decir, no, está palabreando, pero detrás de ti también hay una inversión de conocimiento. Así es. ¿No? Hay una academia detrás de ti. Entonces, correcto. Ha sido un esfuerzo que lo hemos hecho como a veces, y a veces pocas veces lo decimos, lo hemos hecho con mi propio bolsillo. Uh-huh. ¿No? Yo tengo 2 maestrías, uno en administración en la Marcos, y tengo otra maestría en gestión pública en la San Martín, en la Universidad de San Martín, y tengo más de 10 diplomados en diferentes temas, ¿no? Pasando por lo que hago, que son los sistemas integrados de gestión. Soy auditor líder en ISO 9001, 14000, 45001, tengo diplomado en gestión por procesos, tengo diplomados en ventas, en el tema de marketing. Hice un diplomado muy bonito en la Pacífico, que se llamó Globalización y competitividad territorial de las organizaciones, que vinieron docentes de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo mucho de Messner, me acuerdo mucho de gente de ese nivel, que tocamos temas como calentamiento global, pensamiento sistémico, cosas impresionantes. En la Católica tengo otros diplomados, Pacífico, ESAN. Soy docente en la Agraria de la Molina, soy docente en San Marcos,
dicto clases en SGS también, que son lugares especializados para el tema de la calidad, en TÜV Rheinland también, y actualmente soy gerente general de la empresa Guavasana, ¿no? Una empresa que aspira a ser una empresa transnacional, y estamos ya gerenciando en estos momentos a esta organización, ¿no? Entonces, hay mucha inversión en conocimiento, hay mucha inversión en tiempo, hay mucha inversión y es una inversión que la hemos hecho con nuestro esfuerzo, sacrificando muchas veces nuestro tiempo, nuestra familia, porque hacer política y hacer política real implica tiempo, y hacer política y prepararse también implica tiempo, y son cosas que lo tenemos claro. Nos estamos preparando, por lo tanto, y te cuento una anécdota, cuando postulamos a la presidencia, en ese momento presidencia regional en 2014, mucha gente no sabía quién era César Zapata. Y cuando sacamos justamente todo este currículo, la gente comenzó recién a darse cuenta de que había conocimiento, que había preparación. Es más, en un debate público que tuvimos, y estuvo Nelson Chu, y que estuvieron todos, realmente pues lo dejamos mal parado a todos ellos, porque conocimiento, la realidad, conocimiento teórico, tenemos y lo seguimos preparando, y la experiencia en la gestión pública también la tenemos, porque tuvimos la oportunidad de estar como director regional de producción, y eso me ha permitido finalmente aterrizar todo lo que decimos y lo que conocemos para que sea viable en la realidad. Correcto, ¿no? Y hay que decirle a la gente también para que entienda cuál es la mentalidad de la aprista, ¿no? Nosotros fuimos llamados por el pensar de Aya de la Torre, y digo nosotros porque a pesar de que, bueno, yo era muy niño, no tenía 2 años cuando Aya de la Torre fallece, pero su pensar todavía sigue vigente, sigue vivo, vibrando a transcurrir el tiempo, y cada día más. Fuimos sacados de la comodidad de nuestras casas, de la comodidad de nuestros estudios, no con la pequeña o mucha comodidad que habíamos tenido, pero fuimos sacados de nuestros hogares en función a hacer academicismo, a hacer estudio científico. Cada uno de nosotros ha arriesgado parte de su vida, ¿no? Ha donado parte de su vida al transcurrir, que la historia no te lo va a reconocer, pero ha donado parte de su vida por la construcción de la patria. ¿En qué? En construir ideas, en dar este tiempo, por ejemplo, para formar educación en la gente. Cada uno de nosotros hemos invertido dinero, tiempo, esfuerzo, sacrificio, a veces abandonado a la propia familia. O sea, muchos de nosotros, y te digo, en lo personal, yo he estado tan abocado a esto, de que no he construido una familia aún, ¿no? Propia. No tengo hijos, no soy casado, entonces, pero es parte del sacrificio que cada uno de nosotros hace. Yo sé que tú también has hecho personalmente, o por otros lados, tus sacrificios. Entonces, este es el APRA, ¿no? El APRA que está abocado constantemente a participar en política, a estar en constantes estudios, estar de mañana y noche, madrugada enteras, a veces desvelándonos para poder interpretar las realidades. No somos personas que fácilmente nos acomodamos, nos sentamos en la plaza de armas de Huacho y desde ahí hacemos política de escritorio y comencemos a lanzar piedras por todos lados, ¿no? Claro. Por eso el Partido Aprista lleva en su historia, en estos 90 años de historia, llevan proyectos como, por ejemplo, el voto femenino hecho realidad, el voto de los chicos de 18 años para que puedan votar, ¿no? Lleva en la historia también los colegios, la educación gratuita, lleva en la historia las jornadas de lucha universitaria. Con ellos también llevan proyectos como Chavimochi, llevan proyectos como el proyecto Olmos, lleva el tren eléctrico. O sea, somos un partido de evolución de propuestas, constantemente de propuestas. Y tú nos traes una agenda ahora a la región, y lo digo que tú lo traes porque tú eres netamente de Huacho, ¿no? Tú eres sangre de Huacho. Entonces, no corresponde a mi persona, ni tampoco a grupos humanos decir, no, hay que dejarle a Huacho a los huachanos para que lo desarrolle para el mundo entero. Y dicho sea de paso, hay que agregar que el apellido Zapata es un apellido bien sonado en la zona, ¿no? Como es la familia Nicho, como son los apellidos Samanamú, ¿no? Entonces, ya más huachano ya no se puede ser, ¿no? Entonces, o más de la zona. Y me parece extraordinario, César, este momento, porque la gente muchas veces habla de César Zapata, o habla de Alan Navach, o habla de algún aprista, con la ligereza sin conocerlo, ¿no? Hablan sin saber quién está detrás de esta máscara que se llama persona. Claro. Detrás de esta máscara hay todo un intelecto, hay un trabajo creado, hay un esfuerzo, sudor y lágrimas de una familia por sacar adelante a un hijo. Detrás de ellos también hay niños, en tu caso tú eres padre de familia, hay niños que tienen que donar a su padre por tiempos, o dar a su padre por tiempos al avance científico y evolutivo del estudio. Entonces,
primero era importante tomar este tema porque tú muchas veces nos entrevistas, conduces esta dirección, pues, pero la gente dirá, ¿y quién es esa Zapata para que entreviste a esta gente, no? ¿Con qué autoridad? Y la verdad es que no necesitamos ya decir quién eres, ya creo que has dejado todo plasmado, que hay muchas cosas más detrás de ti, lo sabemos, como todo ser humano, pero hay que descubrir, hay que dar oportunidad a los nuevos valores que se están mostrando. Hay que descubrirte y hay que dejar el espacio, y yo creo de que sin mezquindad alguna he tratado de ser en este momento lo más objetivo posible, y yo espero que los militantes lo entiendan, ¿no? Los militantes, mira, muchas veces decimos nosotros en el partido, el peor enemigo de un aprista es otro aprista, ¿no? A veces nosotros mismos nos tildamos y ese es un veneno que nos ha intoxicado, no a la persona a quien agredimos, sino a nosotros mismos. Dejamos de ser funcionales por ir a agredir a la persona. Entonces, con esto, con esta participación, con esta entrevista, esta breve entrevista que te he querido hacer, es en función a invitar a los compañeros a que aprendamos a conocernos un poco más, a que el partido está vigente institucionalmente siempre y cuando respetemos el compañerismo, ¿no? La idea de tener un compañero al lado, de sabernos tolerar, pero sobre todo primero de sabernos conocer, porque no podemos tolerarnos sin conocernos. Y después invitar a la población en general de que aquí hay pasta, ¿no? En este momento mostramos una pasta de liderazgo, de que estamos comprometidos como partido aprista y como individuos de la sociedad, estamos comprometidos en la lucha, en su lucha, que somos actores políticos también conjuntamente con el actor político que está detrás de un mototaxista, detrás de un mercado, detrás de un ambulante, somos los mismos actores políticos, llevamos la misma idea, que la ideología aprista no es más que la ideología del pueblo, no existe más ideología para el partido aprista, pero con la diferencia de que nosotros no somos, como hace un rato decías, ¿no? Que los alcaldes hacen cositas inmediatas, nosotros no somos cortoplacistas, ¿no? Sumamente cortoplacistas al máximo, no. Nosotros pensamos en el corto, mediano y largo plazo. Nuestra visión está viendo al emprendedor acá unos 50 años, al país acá unos 50 años, ¿no? Cuando Aya de la Torre nos dejó un partido en 1924, lo fundara el partido en 1924, estaba viéndonos a nosotros hoy día, después de 90 años, ¿no? Por eso que era visionario. Así es. Y cada uno de nosotros, tú César, en este momento que nos has hablado sobre el emprendimiento, sobre las pymes, nos hablas de este país a cada 90 años más. Eso es lo que hace que el APRA siga vivo. Entonces, por eso el APRA nunca muere, porque la filosofía del APRA es la que se reinventa para cada momento y en cada tiempo. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que jamás entenderá que el APRA nunca va a morir. Correcto. Porque es una herramienta de cambio y de evolución. Ahora, tú como una persona que estás involucrada en la ideología del partido y que nosotros no hemos sido mezquinos tampoco con nadie, ¿no? Con ninguna otra tienda política, por el contrario, del partido aprista se han derivado muchas tiendas políticas, muchos pensadores, muchos intelectuales, ¿no? Caminando con Aya de la Torre, aún sin fundar el partido, caminando con Mariátegui, como Mariátegui. Correcto. Mariátegui ha sido aprista. Sí, Grupo Norte, ahí estaba Vallejo, Mariátegui, Aya de la Torre. Sí, para bien o para mal, mucha gente salió del partido aprista a hacer política. Pero el partido fue escuela con Aya de la Torre, en el individuo de Aya de la Torre y posteriormente en la estructura orgánica del partido. Así es. Hasta ahora. Tú entonces en esa condición de este hombre ideológico que estás dentro de este esquema estructural mental, te pregunto, ¿cuál es la recomendación que harías a nuestros amigos, siempre amigos de izquierda, ¿no? En las cuales solamente se dedican a vivir del partido aprista en la historia? A colarse simplemente de señalarnos con el dedo de que somos culpables de esto y culpables de otro. Ahora, teniendo colación de que Aya de la Torre decía de que nosotros somos un partido de humanos, no de ángeles, ¿no? Entonces estamos propensos a equivocarnos. Hemos cometido errores, hemos cometido faltas, y quizás algunos han cometido hasta delitos, pero eso no quiere decir que el partido como institución, como sistema, haya decaído, ¿no? Estamos igual vigentes. Pero ¿cuál es tu recomendación? Sí, yo les invito a los amigos de izquierda, fraternalmente y con cariño, que vuelvan a leer el marxismo fundamental, ¿no? El marxismo filosófico fundamental de Marx, ¿no? Porque Marx, luego hay el marxismo filosófico fundamental con Lenin, con Mao Zedong, y ahí comienzan a verlo, se comienza a desviar el tema. Entonces ellos, lamentablemente, han tenido una mala interpretación, o no han terminado de interpretar su base filosófica. Y de ahí viene todo este problema con el cual ellos se han quedado en el tiempo, se han anquilosado en el tiempo, y no les ha quedado, o sea, en la lucha ideológica, nunca han podido con los apristas, nunca.
porque simplemente el APRA, con su herramienta del espacio-tiempo histórico, lo va a rebasar en todo momento. Desde el momento en que el aprismo nace para una realidad de Latinoamérica y no para una realidad de europea o de cualquier otro continente o de cualquier otra parte del mundo, entonces ahí nomás ya parte la primera base de esta interpretación, ¿no? Y lamentablemente los amigos de izquierda, que nunca se han podido poner de acuerdo, ni siquiera ellos se han podido poner de acuerdo nunca, han terminado pues dividiéndose tanto en tantas partes, que una facción de ellos justamente son los caviares, y es algo común también, o sea, se han dividido tanto, pero hay algo común sí tienen, que ven al Estado como el gran tesoro a saltar, ¿no? El gran tesoro a capturar, ¿no? Como el gran botín. Ven al Estado como el gran botín, olvidándose de la importancia de la generación de la base económica, del desarrollo, del crecimiento, ¿no? Eso que lo hagan otros. Nosotros somos las sanguijuelas que nos vamos a prender del botín para chupar la sangre. Entonces, yo creo que lo que ellos tienen que hacer es revisar su base ideológica. Yo creo que ahí está el problema de ellos, ¿no? Que enriquece, ¿no? Sí, más que enriquece un debate que hasta ahora se puede sostener. Pero la mala interpretación, la desfiguración, el mismo Mariátegui no llegó, o sea, lamentablemente por la corta vida que le tocó vivir, por la incapacidad física con quien tuvo, y que nadie le quita el hecho de ser un gran escritor, ¿no? Un gran interpretador de la realidad, pero eso no significa de que haya podido evolucionar. Él no pudo lograr hacer un marxismo netamente ideológico dentro del Perú, no pudo plasmarlo, ni siquiera como corriente marxista. Solamente fue como cumbre de un pensamiento que quiso darle forma, y él mismo lo manifiesta en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, ¿no? De que es su punto de vista, es desde la perspectiva de que Federico Nietzsche le planteaban los temas, ¿no? O sea, un enfoque netamente pasional, más allá que el intelectual. Y bueno, y esa es la bandera que los marxistas, ¿no? Los malos llamados marxistas en el Perú han tomado, pensando de que Mariátegui realmente plasmó algún documento. Claro, el aprismo también viene del marxismo. Claro, ¿no? Dialécticamente nosotros venimos del marxismo, pero de esa corriente hegeliana, ¿no? De la corriente hegeliana. Fundamental, ¿no? Claro, así es. Entonces, sí, y sería bueno pues de que dejen de seguir haciendo política a costa del partido, destruyendo. ¿Qué destruyen, no? ¿Qué destruyen los de izquierda en el Perú? Y que está mal, o sea, destruyen el sistema educativo, ¿no? Con una imposición en el SUTE, destruyen la presencia del Estado porque todo lo ven mal, firman una constitución y después se la quieren traer abajo, ¿no? Destruyen ahora el partido aprista, o sea, todo destruyen tanto como tú mismo dices que se destruyen ellos. Uh-huh. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la narrativa que ellos tienen de construir? ¿Cuál es la propuesta a futuro? No es simplemente protestar y protestar, sino ya madurar, ¿no? Maduramos. Aya de la Torre sale de la cuna del anarquismo, ¿no? De un anarquismo pensante, un anarquismo político de Manuel González Prada, analítico, crítico, y de allí Aya de la Torre es obligado por las circunstancias del tiempo a pensar como político y estructurar un partido. Y de ahí fue madurando aún más la idea que hasta ahora pues llegamos a estos 90 años. El mismo Aya de la Torre va cambiando en el tiempo, va mejorando, va evolucionando, porque lo que sería tonto, o sea, decir que en 2020 es igual que en 1920, no, pues, no es lo mismo. En 1920 no éramos ni 5 millones de habitantes, hoy tenemos 30 millones de habitantes. Primero. Segundo, era económicamente y políticamente hablando, teníamos otra estructura. Vivíamos solamente en esa época de lo que era la extracción de la exportación de las materias primas, ¿no? O sea, no teníamos la base política que tenemos hoy. O sea, no podemos lo que Aya de la Torre pudo haber escrito al 30, no es lo mismo que se aplique para los 50 y mucho menos para los 70, y para los 90 y para el 2010. Pero sin embargo, la base filosófica sigue siendo la misma, porque es una herramienta de cambio, una herramienta de evolución, una herramienta que nos permite leerla, tener una lectura de la realidad, interpretarla y a la vez proponer, ¿no? Hacer propuestas. Esa es el aprismo. Los cambios se dan sobre los cortos plazos, ¿no? O sea, observar Aya de la Torre y en qué cambió la historia es simplemente los cortos plazos. El largo plazo, la visión objetiva de qué Perú necesitamos tener, es la idea clara de qué tipo de revolución hacemos nosotros. Así es. A diferencia de la izquierda marxista, de la izquierda, bueno, mal llamada marxista en el Perú,
Ellos son revolucionarios porque luchan entre clases sociales. Nosotros somos revolucionarios porque luchamos contra los fenómenos del capital. No creemos que el capitalista sea nuestro enemigo, creemos que son aliados que podemos utilizarlos. Es un despropósito hablar de clases sociales, porque para empezar, clase media existe recién hace 10 o 15 años, ni siquiera no existía clases sociales, o sea. Y hoy día desaparecida por completo, ¿no? Claro, y hoy está en ebullición ya desaparecer, ¿verdad? Teníamos unos oligarcas, eran unos poquitos, y teníamos la gran masa indígena, era la población, ¿no? La gran masa, que estaban los indígenas, los negros, los chinos, cholos, y estamos nosotros. Entonces, y luego estaban ellos, y así era como se componía. ¿De qué clase social hablamos? Claro, vino la revolución industrial y vino una clase social que burgués, la del obrero, el tema del sindicalismo, pero eso evolucionó, fue muy corto el tiempo, porque nosotros no terminamos de ser una sociedad industrial. Y no salimos del imperialismo. O sea, cuando Marx habla sobre una sociedad inglesa, netamente inglesa, en la cual se desarrolla un pensamiento de que el capital iba transformando al punto de llegar al imperialismo, ¿no? Así es. Ya, pero nosotros no, nos seguimos en el imperialismo. Nosotros empezamos con el imperialismo. Y continuamos. Hubo imperialismo. Y continuamos, ¿no? Ahora la globalización, que es el nuevo fenómeno. Claro, hemos pasado de un imperialismo de nación a un imperialismo transnacional, ¿no? Ahora el gran imperialismo son las transnacionales, las que están acá y las que nos someten, ¿no? Pero no luchamos contra ellas. Y es ahí donde entra el punto de vista que tú tienes en este programa, donde abocas el tiempo en hablar sobre la construcción de las pymes, de las MIPES, de las medianas empresas. De las microempresas. ¿Por qué? De las microempresas. ¿Por qué? Porque tú lo que estás enfocando aquí es cómo darle desarrollo, cómo impulsar, ¿no? Cómo impulsar, cómo darle desarrollo, es cómo trabajar con el capital. Esa microempresa, o sea, de emprendedor a empresario, y de empresario a hacer la nueva clase empresarial del Perú, autóctona, chola, criolla, peruana, no la clase social, no la clase empresarial que existe hoy, que de alguna manera tiene influencia externa, pero que ellos siempre están mirando su país de origen, que es la italiana, que es inglesa, que es alemana, y lo ven al Perú como su chacra, ¿correcto? Pero no son leales y no creen en el futuro de nuestro país, y no creen en el futuro de ellos, de sus hijos, como ya a nivel transnacional, ¿no? Entonces nosotros necesitamos una nueva clase media, una nueva clase empresarial, pero autóctona. Y cuando eso ocurra, entonces yo creo que vamos a estar en vías de ser una gran nación, o ser un país en desarrollo. Pero por ahora no lo somos. No lo somos, pero hay que inyectarle la idea y la gente luchar por esta idea, porque ya no podemos seguir hablando pues de clases sociales donde ya, o sea, no funciona en la edad ni en el espacio donde estaba industrializada la economía. Claro. Menos va a funcionar aquí, no funcionó nunca, no funcionará. Latinoamérica. Nunca tuvimos industria. Nunca tuvimos industria. Y es una realidad que no lo quieren aceptar. Claro, el crack del 29 mató la poca industria que había, y después de los 50 igual, o sea, ¿de qué hablamos, no? Claro, y por eso que en un debate, los izquierdistas son buenos, ellos nos dicen, no, ustedes palabreros, no, tenemos la contundencia del saber, ¿no? Y ellos lo que no quieren aceptar es una realidad, ¿no? No reconocen que partieron de un mal pensamiento ideológico, no reconocen de que partieron de una mala estructura de Estado, o sea, ellos piensan de que el Estado es industrializado, si cuando Marx hablaba todo lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos la idea clara, creo que cuando hablo de nosotros hablo del partido aprista, porque tenemos la herramienta, ¿no? Tenemos la herramienta que nos hace analizar con claridad, que es desde el pensar de allá de la torre hacia la prosperidad, hacia el desarrollo. Entonces, bueno, César, yo no sé cómo estamos de tiempo, pero... Sí, ya estamos casi terminando, ya tenemos... Pero yo te agradezco esta oportunidad porque quería que la gente conozca más de ti. ¿Y por qué? Porque necesitamos mostrar los nuevos cuadros, ¿no? Los nuevos cuadros, invitar a otras personas, otros compañeros también a que salgan, ¿no? Por medio de tu espacio radial y que conozcan también un poco más de la forma de pensar de cada uno de los apristas y se darán cuenta que detrás de cada aprista hay toda una inversión de tiempo, ideología, de estudio y bueno, estos somos, ¿no? Este es el APRA, espero que eso les parezca bien a la gente. Este es el APRA que les parece, ¿no?
El APRA nunca muere, compañero. Así es, compañero. Oye, gracias por el agradezco espacio. a Alan por la entrevista y gracias porque en muy pocas oportunidades se nos permite un poco hablar de nosotros, porque también no es que siendo mi programa voy a estar hablando de mí todo el tiempo. Y creo que este rol de intercambiarlo ha sido bien interesante. Gracias, Alan, te agradezco de verdad. A ti, César, gracias, muy amable. Ok, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una mañana muy bonita, muy interesante, mucho tema para conversar. Agradezco, Alan, por el tiempo que me has dado de poder también conocernos y creo que este va a ser un espacio que lo vamos a tener que implementar a partir de ahora para conocer a todos los cuadros políticos que tenemos en el APRA y sobre todo lo que necesita Huacho y lo que necesita nuestra región. Muchas gracias. Excelente.